Ven mi pantalla, ¿no? Ok. Ya, buenas noches, chicas, chicos. Vamos a empezar lo que es trastornos del metabolismo del sodio, ¿ya? Lo que es la hiponatremia y la hipernatremia, ¿ya? Hemos visto las clases anteriores. El sodio siempre va acompañado del agua, no siempre jala el sodio. El sodio va a jalar al agua. Entonces, vamos a ver volumen también. Cuando vemos problemas de sodio, vemos volumen. Si hay un exceso de agua, un déficit de agua, o el agua está normal, porque el sodio es un soluto. Y si es un soluto, tiene que estar en un solvente. Y ese soluto más solvente hacen una solución. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el valor normal del sodio? El valor normal se dice que está en 140 más menos 5. Ese es el valor normal del sodio. Es lo que tienen que saber. ¿Ya? Por encima de 145 y por de 135 digo que estoy frente a una hiponatremia. ¿Ok? Entonces, saber también del sodio que tiene una valencia, su valencia es 1. ¿No? ¿Por qué sale la valencia? Por el electrón que está ahí, en la última órbita, ¿no es cierto? De su configuración electrónica. Esas cosas que uno tiene que saber, el potasio cuando hablemos, ¿no? Tiene que recordar esos valores para poder calcular la osmolaridad, poder calcular los mini-equivalentes. Sabemos que el sodio está en cantidad en el extracelular, ¿no? Y en el intracelular está el potasio, esa es su casa. Cada uno tiene su lugar, su casa. ¿Ya? Entonces, el sodio es el catión más abundante del organismo. ¿No? Hemos dicho que siempre hemos repetido que es el ion más abundante en el extracelular. En el intracelular es pequeñísimo, pequeñísimo. ¿Dónde encontramos el sodio? En diferentes partes, estructuras de nuestro cuerpo, en el hueso, en el cartílago, tejido conectivo, en el intersticio. En todo sitio está el sodio. ¿Sí? Entonces, de todo lo que nosotros ingerimos, la cantidad de sodio que ingerimos, tiene que eliminarse esa cantidad para que haya homeostasis, ¿no? Si yo ingiero 100 miligramos de sodio, tengo que eliminar esos 100, ¿no? Si me falta, el cuerpo va a retener lo que me falta. Si tengo exceso, va a tener que eliminar el cuerpo. Tiene que estar en equilibrio. Eso es la homeostasis. ¿Y quien elimina la cantidad de sodio? Es el riñón. El riñón es el que elimina la mayor cantidad de sodio. ¿Ya? En las heces se elimina muy poco, en el sudor se elimina muy poco. O sea, el riñón es el que elimina la mayor cantidad de sodio. Entonces, en el riñón tiene diferentes estructuras, un glomérulo, su túbulo contorneado proximal, su asa de Höhen, el túbulo contorneado distal, sus colectores, todo eso. Pero ¿en dónde se reabsorbe? Una vez filtrado el sodio en el penacho glomerular, ¿dónde se reabsorbe mayor cantidad? En el túbulo proximal, ¿no? Es en menor cantidad ya en el asa de Henle y mucho menos ya en el túbulo distal, ¿no? Es menos. O sea, en el túbulo proximal es donde se va a reabsorber la mayor cantidad de sodio. Cuando hay cualquier alteración tubular, hay que ver dónde se reabsorbe, dónde puede estar dañado mi túbulo, ¿no? Entonces, para que esto se regule la excreción de sodio, existen diferentes mecanismos que van a regular esa excreción. Uno es el índice de filtrado glomerular, ¿ya? Normalmente se filtra en el glomérulo 25.200 miliequivalentes de sodio al día. Pero como sabemos que se va a reabsorber, la mayor cantidad se va a reabsorber. ¿Quién más nos regula la excreción de sodio? Es la aldosterona, ¿no? La aldosterona está producida en la suprarrenal,
su función es reabsorber el sodio, conjuntamente jala el agua y elimina el potasio. Entonces la aldosterona va a detectar, es como un sensor, si estoy frente a una sobrecarga de sodio o estoy frente a una depresión de sodio. Entonces se va a activar o se va a inhibir la aldosterona. ¿Ya? Otro es la hormona natriurética, desnatriuresis, que elimina por la orina el sodio. ¿Qué hacen? Favorecen la excreción de sodio. ¿Ya? Son mecanismos reguladores. Entonces, tenemos que saber, en las primeras partes hemos visto lo que es la osmolaridad y la osmolaridad, ¿no? Dependiendo si el soluto estoy midiéndolo en kilogramos o el soluto estoy midiéndole, está disolviéndose en litros de solución, ¿no? Entonces, para eso es fundamental calcular la osmolaridad. Este es como preguntarle a un estudiante, ¿cómo te llamas? El estudiante tiene que saber calcular la osmolaridad plasmática. Es lo primero que tiene que entrar a agarrar un paciente, agarrar su historia y tiene que ver cómo está su osmolaridad de este paciente. Entonces, para calcular, o sea, la osmolaridad real del paciente, se suman todos los iones positivos, que es el sodio y el potasio, ¿no? El potasio aporta mínimamente, pero quien aporta más es el sodio. Por eso en algunas revistas, en algunos textos, solamente está mencionado el sodio, ¿no? Pero si queremos ser mucho más precisos, lo agrupamos el sodio más el potasio y multiplicamos por 2. Este ya nos da la mayor cantidad de osmolaridad. Y lo poco que aporta es la glucosa. La glucosa, que es en miligramos por decilitro, su peso molecular de la glucosa es 180 y cuando lo convertimos para sumar los poderes, lo dividimos entre 18 nada más, anulamos el 0. La urea, su peso molecular es 60, de ahí sale que dividimos entre 6, ¿no? En miligramos por decilitro. Entonces yo quiero convertir estos miligramos a milimoles, entonces tengo que multiplicar, ¿no? Por 18 o por 6. ¿Ya? Si me da un boom, entonces tengo que dividirlo entre 2.8 para hallar la urea. ¿Cuál es la osmolaridad plasmática efectiva? ¿Ya? Cuando nos hablan de osmolaridad plasmática efectiva, o sea, quienes nos aumentan la presión efectivamente, solamente estos de acá, el sodio, el potasio y la glucosa. ¿Por qué no la urea? ¿Por qué no entra la urea en la osmolaridad plasmática efectiva? Porque la urea es una sustancia fácilmente difusible por las membranas. Entonces, por ahí no se considera como no entra en el valor de la osmolaridad plasmática efectiva. Solamente la glucosa, el sodio y el potasio. ¿Ya? Por eso, cuando uno dializa a un paciente, por ejemplo, lo dializa y terminamos a la media hora, 1 hora, terminamos, y le tomamos una muestra de sangre y dosamos la urea. Entonces, el médico, el intensivista, pero no le han sacado la urea, sí, igualita la urea, ¿no? Que es un metabolito que es fácilmente difusible, porque si lo he sacado en un compartimento, al poco rato empieza a difundir por todos los compartimentos y se equipara en ambos compartimentos, ¿no? Entonces no es un osmolito efectivo para sacar la osmolaridad plasmática efectiva. Si yo quiero sacar la osmolaridad urinaria, solamente urinaria, acá no me interesa la glucosa porque la glucosa no pasa por el riñón. Si pasa, se reabsorbe. Tiene su umbral la glucosa. O sea, no debe aparecer nada de glucosa en la orina. Entonces, ¿quiénes sí pasan por la orina? El sodio, pasa el potasio y pasa la urea. Entonces, ¿quién me mide la osmolaridad urinaria? Solamente es la suma de este sodio, potasio más la urea. Y por eso a veces en el examen se equivocan con esto, ¿no? Se equivocan. Tengan cuidado. En la orina no pasa la glucosa, ¿ya? Entonces,
Cuando en el plasma se altera la osmolaridad, pasan diferentes mecanismos de compensación y autorregulación que pasan. Se puede suprimir la sed, se puede estimular la sed, se suprime la hormona antidiurética, y son mecanismos que el cuerpo activa. Y el primer mecanismo que se activa cuando la osmolaridad empieza a alterarse en 2 miliosmoles es la sed. Es el primer mecanismo, es el primer receptor a nivel del hipotálamo que tenemos, y después entra en marcha la hormona antidiurética. ¿Qué hace la hormona antidiurética? A nivel de los túbulos colectores va a abrir las compuertas, ¿ya? Abre la compuerta y empieza a reabsorberse agua. Más o menos así voy a poner una pizarrita, ¿ya? Si aquí están mis túbulos, pues va a llegar a ADH, y es por aquí te va a tratar de suprimir la hormona antidiurética. ¿Qué hace? Tenemos unas compuertas acá, ¿no? Que se llaman acuaporinas. Y estas acuaporinas se abren, entonces el agua que está bajando empieza a entrar por esta acuaporina. La orina se hace concentrada acá. Y se empieza a concentrar por la acción de la hormona antidiuresis. Entonces, ¿qué hace la hormona diurética? Abre la compuerta, abre a ingresar realmente al cuerpo. Entonces, todos estos mecanismos nos pueden llevar a una hiponatremia o nos pueden llevar a una hiponatremia dependiendo qué es lo que está pasando en el organismo. Entonces, entramos en la hiponatremia, o sea, el descenso del suelo, que les decía, en valor normal, 140 más o menos 5, estoy por debajo y estoy entrando a una hiponatremia, o sea, esta parte de acá. O sea, mi sodio está disminuyendo en la sangre. Y lo que sean ustedes, siempre van a haber un trastorno de sodio, o una hipernatremia o una hiponatremia. Siempre lo van a ver. Y es por ahí que tienen que conocer y manejar ustedes esto. Son 1000 equivalentes por litro, ¿no? Me dicho que es el trastorno más frecuente, sobre todo en los pacientes que están hospitalizados, ¿ya? Los pacientes hospitalizados, sobre todo los extremos de, de vida, sean niños o sean ancianos, son los que más sufren esto, ¿no? Los niños no piden, no hablan, o si quieren hablar, lloran. Y si no detectamos el llanto porque están llorando, no sabemos por qué lloran, ¿no? Y no nos damos cuenta de un problema. El ancianito igual, ellos no te piden agua, se activa su mecanismo de la sed y no te piden agua. O están hinchados sobre ellos, no te has pasado mucho cloruro, no te dicen nada, están igualitos, no se quejan. ¿Ya? Entonces, si esta hiponatremia está asociada a una enfermedad de fondo en el paciente, es mucho más severo. ¿Ya? Por eso las correcciones de sodio hay que hacerlo lento, despacio. Evaluar en cuánto tiempo se presentó ese trastorno de sodio, si ha sido brusco, si ha sido agudo, crónico, ¿no? Y corregirlo lentamente. Nunca se desesperen en corregirlo rápidamente. La hiponatremia está relacionada con la alta mortalidad. Cuando el sodio empieza a descender, ¿no? La mortalidad es mucho mayor, ¿ya?
Igual, ¿cuál es la prevalencia de la hiponatremia? ¿Qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es el sodio cuando empieza a descender levemente, ¿no? Es lo más frecuente que uno ve. Y uno se da cuenta porque el paciente empieza, de un día para otro, empieza a entrar en un sueño profundo, ¿no? Sigue bajando el sodio, el paciente está bradicíquico, bradilálico, ¿no? Sigue bajando el sodio y empieza el paciente a entrar en estupor, sigue cayendo el sodio menos de 110, está el paciente en coma. Pero uno como es médico, lo está viendo a diario el paciente, pues detecta que está en una leve caída de sodio y trata de corregirlo, ¿vale? Y se soluciona el problema. Salvo que no le volvemos diario al paciente, en 2, 3 días, 4 veces nos demos cuenta que bajó demasiado el paciente en coma, ya pues ya estamos en caso ya severo, ¿no? Como les decía, las edades adultas, por ejemplo, es más frecuente el trastorno de sodio, ¿no? En los mayorcitos, los mayores de edad. ¿Sí? Si nosotros bajaríamos esta curva en pediátricos, vamos a ver en pediátricos que también es frecuente. ¿Cómo está distribuido los electrolitos en los diferentes compartimentos? Este es el plasma, ¿no? Es el extracelular, ¿no? Está casi el sodio en mayor cantidad, ¿no? ¿Quién le sigue después? Es el cloro. Después está el bicarbonato y las proteínas. Similar está en el extracelular. Es un glóbulo rojo. En el intracelular es al revés. ¿Quién está en mayor cantidad de acá? Es el potasio. ¿Quién más está? El fosfato y la albúmina. En mayor cantidad. Y en menor cantidad está el sodio, el bicarbonato y el cloro, ¿no? Eso es para que lo recuerden. ¿Cómo está clasificado? ¿Cómo podemos clasificar este trastorno del sodio, o sea, la hiponatremia? Podemos clasificarlo de acuerdo al valor del sodio. Si el sodio es un descenso leve, nada más de 130, 135, decimos que es leve, ¿no? Moderado, 120 a 130. Severo, menos de 120. Aquí es donde ya se corrige, ¿no? Acá se corrige, hay que entrar y corregir ese sodio. De acuerdo a la osmolaridad plasmática, yo mido mi osmolaridad, puedo decir que es una hiponatremia hipertónica, o una hiponatremia hipotónica, o una hiponatremia isotónica, de acuerdo a mi osmolaridad como está. Según la velocidad de instalación, si la instalación fue aguda o crónica, si fue menor de 48 horas o mayor de 48 horas. De acuerdo a la clínica, si hay síntomas o no hay síntomas, está sintomático o asintomático. Entonces, ¿qué debemos evaluar? En todo paciente que tenga un problema neurológico, ¿no? Un neurológico de un día para otro, uno tiene que pensar primero en una alteración metabólica. Es lo primero que tiene que pensar. Entonces no se vayan de frente a pensar si puede tener alguna hemorragia cerebral, isquemia, alguna tomografía de frente, están pidiéndole. Primero piensen en una alteración metabólica. Si tu sodio, todo está normal, potasio normal, bicarbonato, tu pH, todo está normal, nada, hay algo más acá. Recién le pido, ¿no?, una tomografía. Mientras tanto, no. ¿Ya? Pero sí puede estar concomitantemente yendo juntamente con un problema neurológico este paciente. Pero lo primero que piensen es un problema metabólico. ¿Ya? Y lo otro es en qué tiempo se presenta la alteración, ¿no? En cuanto ha bajado mi sodio, es lo primero que tengo que preguntarme. ¿Cómo está mi sodio? Es un algoritmo para diagnosticar la hiponatremia, ¿no? Entonces ya diagnostiqué, ya sé que mi sodio está por debajo de 135, entonces voy a medir mi osmolaridad. Si mi osmolaridad plasmática está normal o está elevada, pues digo, algo está pasando acá. Mi sodio ha bajado, pero algo está subiendo. ¿Qué solutos puede estar subiendo acá? Eso puede ser una glicemia elevada, o que estemos usando manitol,
o que el paciente, ¿no? Ha sido sometido a una cirugía de próstata, le han extirpado la próstata, ha sido sometido a irrigación vesical, ¿no? Entonces están diluyendo el, el sodio. Las pseudohiponatremias, las hiperlipidemias, las hiperproteinemias, que también te pueden producir una pseudohiponatremia. Si mi osmolaridad plasmática está disminuida, está bajo mi osmolaridad, entonces mido mi osmolaridad urinaria, ¿cómo está? ¿No? Si la osmolaridad urinaria está mayor a 100 miliosmoles o está menor a 100 miliosmoles. Pues ya sé calcular también la osmolaridad urinaria. Entonces lo mido, pues para eso voy a analizar cómo está mi sodio, cómo está mi potasio urinario, ¿no? Cómo está mi urea, entonces medir mi osmolaridad. Si la osmolaridad urinaria está menor a 100 miliosmoles, está diluido mi orina. Está casi como el agua de caño, ¿no? No hay osmolitos, no hay solutos. Es quiere decir que el paciente o puede estar con una polidipsia psicógena, que está tomando mucho líquido, agua pura sin electrolitos, o que está administrándose soluciones, ya sea por vía oral o por vía endovenosa, líquidos, ¿no? En cantidad, y que no me estoy dando cuenta. Estoy sobrecargándole de líquido a ese paciente, estoy diluyendo la orina, ¿ya? Entonces uno tiene que fijarse eso. O que estoy frente a mi osmolaridad mayor a 100, ¿no? Entonces digo, entonces algo está pasando acá. Voy a ver mi volumen extracelular. Si mi volumen todo está incrementado, está normal o está disminuido mi volumen extracelular, ¿no? Si está seco mi paciente, ¿no? En otras palabras, está secándose, agarro el signo de pliegue positivo, mucosas secas, ojos hundidos, o el paciente está al revés, está hinchado, edematizado, me fijo la conjuntiva, está con quemosis ocular, ¿no? Se está sobrecargado este paciente, ¿no? Entonces estoy evaluando mi volumen extracelular. Si estoy frente a un volumen extracelular incrementado, entonces digo que estoy frente a una hiponatremia hipervolémica, está sobrecargado el paciente. Entonces, ¿en qué voy a pensar? ¿Quiénes me sobrecargan? O sea, baja mi sodio y me sobrecarga el volumen. Es la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, los síndromes nefróticos, la insuficiencia renal, ¿ya? Si mi volumen extracelular está normal, estoy frente a una hiponatremia normovolémica, o sea, esta es la verdadera hiponatremia, ¿no? ¿En qué casos pasa eso? En el síquido, por ejemplo, en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Hay que buscar eso. En los hipotiroidismos, uno ve un paciente hipotiroideo. Si no trato el hipotiroidismo y busco otra vez, el paciente está hinchado, letárgico, ¿no? Estoy tratando la hiponatremia y no está mejorando, algo está pasando acá. Entonces, hago mis pruebas de TSH, T3, T4 y detecto pues un hipotiroidismo. Le doy su levotiroxina y el paciente empieza a mejorar todo, ¿no? Los pacientes con insuficiencia suprarrenal, ¿no? Suprarrenal, el hipocortisolismo, ¿no? Estamos diciendo antes del, de la aldosterona, ¿no? Si estoy frente a una hiponatremia hipovolémica, o sea, bajó el sodio y bajó el volumen, entonces tengo que ver cómo está mi sodio en mi orina, ¿ya? Si mi sodio está menor a 20 miliconetas o está mayor a 20 miliconetas. Si está menor a 20, ¿ya? Está menor a 20, quiere decir que mis túbulos están trabajando normal, están reabsorbiendo el sodio, entonces hay poca eliminación de sodio, entonces las pérdidas son fuera del riñón, son pérdidas extrarrenales. Entonces voy a pensar, ¿el paciente estará vomitando el paciente? ¿Estará el paciente con diarrea? ¿O hay pérdidas cutáneas? ¿O hay un tercer espacio que está formándose, ¿no? En cambio, si mi sodio urinario está mayor a 20, quiere decir ese túbulo renal
no está reabsorbiendo el sodio. El sodio está pasándose como por un tubo de desagüe, está pasándose. Entonces hay mayor sodio que está eliminándose. Entonces digo, ay, acá hay pérdidas renales. Ese túbulo no está trabajando como debería reabsorber adecuadamente. ¿Quiénes te producen eso? Los diuréticos. El paciente puede estar usando diuréticos en cantidad y no nos damos cuenta. Las nefropatías perdedoras de sal, la bicarbonaturia, la cetonuria, las diuresis osmóticas, como sobrecargamos con manitol, por ejemplo, o está sobrecargado de glucosa, hace una diuresis osmótica, por eso los pacientes que están con diabetes hacen su poliuria, ¿no? Los síndromes cerebrales perdedores de sal, igual, ¿no? No actúa nada, no se reabsorbe el, el, el sodio a nivel tubular. ¿Qué hacemos entonces cuando estamos frente a una hiponatremia? Pues tenemos que preguntar, ¿esta hiponatremia es aguda, o sea, se presentó rápidamente o es crónica? ¿No? Si es aguda, ¿tiene síntomas o es asintomático? ¿No? Entonces uno va haciendo su algoritmo. Entonces, para poder corregir, y voy midiendo mi sodio plasmático, mi sodio urinario, y voy ubicándome tranquilamente. O sea, me tengo que sentar, agarrar mi lápiz y papel y empezar a resolver. ¿Ya? Entonces, ¿qué usamos en estos casos? Acá dice las guías, ¿no? Hay que usar solución salina al 3%, dice, ¿no? Monitorear. Eso es lo que recomienda el RIES, ¿no? Soluciones salinas al 3%. ¿Cómo sacas por la solución salina al 3%? Porque no viene en un frasco preparado, ¿no? Igualito, cuando es crónico, ¿no? Y bueno, vemos si es sintomático o asintomático, ¿no? Entonces, si es crónico ya con PRSO que está descendiendo ya por debajo de 120, ya tenemos que corregir acá también, ¿no? Se puede corregir, o sea, en horas, en 6 horas, 4 horas, pero lo mejor, lo ideal es corregirlo en 24 horas. Tranquilo, lento, sin desesperarse. Nunca se desesperen, porque ustedes no van a corregirlo solos, ustedes van a dar la indicación y quien corrige es la enfermera. La enfermera no está con un paciente, está con 20, 25 pacientes. Entonces no tiene suficiente tiempo para estar monitoreando a un paciente, haciendo seguimiento en la corrección. Lo carga el Volutrol, lo deja al goteo, se va y después está viendo otro paciente. ¿Quién lo ve ese paciente? El médico no está en ahí, sentado con el paciente. El residente menos está correteando por todo lado. El interno está ahí pegando figuritas, pegando los resultados del laboratorio en la historia. ¿Quién lo ve al paciente? Nadie. Entonces yo por eso opto mejor tranquilo en 24 horas y corrijo con calma, sin desesperarse. Salvo que diga el residente, te clavas acá y no te mueves y me corriges en 6 horas lentamente. Ahí sí me aseguro, porque estoy dejando a un médico que va a estar a cargo de ese paciente, ¿no? En la UCI podemos hacer eso, porque hay por cada tres pacientes hay un médico. Puedo hacer eso quizás en la UCI, ¿no? Pero en piso normal, no. Entonces, esto es todo el penacho glomerular, el túbulo contrario proximal, el asa de Hale, el túbulo contrario distal, los colectores, ¿no? O sea, ¿dónde actúan cada medicamento? Hemos visto que se resuelve una mayor cantidad, acá hay bastante ATP en todo el trayecto de los túbulos, ¿no? Hay bastante ATP, hay energía que está trabajando ahí para hacer todo el intercambio de electrolitos. Pero cuando usamos medicamentos, ¿dónde actúa la acetazolamida? Actúa a nivel del túbulo contorneado proximal. Ahí actúa la acetazolamida. ¿Sí? ¿Dónde actúa el manitol? Si yo uso en pacientes politraumatizados y uso manitol, voy a sobrecargar de un soluto, ¿dónde me va a actuar? También en el túbulo contorneado proximal. ¿Sí? ¿Dónde actúa la furosemida? Lo hemos visto la vez pasada. Actúa en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. ¿No? Ahí actúa
la furosemida. Las tiazidas, ya en el túbulo contorneado distal, ¿no? Sin intercambio ahí las tiazidas. La aldosterona no actúa, y actúa acá en los túbulos colectores, ¿no? Entonces, para estimar el exceso de agua o el déficit de agua, ¿no? Son fórmulas que están en todos los libros, también está esto, ¿no? Si yo quiero medir cuánto de exceso de agua tiene el paciente o cuánto de déficit de agua tiene. Realmente se intercambia nomás la fórmula y es todo. Este es el libro de nefrología, el libro que les mandé del inglés, ahí está este resumen, quizá un poquito más resumido del algoritmo anterior que les mostré, ¿no? Pero hay que saber muchas cosas en acá ya para determinar eso. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial de una hiponatremia? Primero tenemos que ver si estoy frente a una hiponatremia, ver cómo está su perfil lipídico, ¿no? Cómo está su glucosa en este paciente. Si este paciente está recibiendo de repente por sonda nasogástrica alimentos con bastante proteína, ¿no? Entonces uno tiene que ver qué le están dando en la dieta. O sea, tú ves ahí colgados de frascos de Osmolay, proteínas que están sobrecargando al paciente, ¿no? Entonces uno tiene que ver su dieta, ¿no? Cómo está su glucosa. Entonces agarra un glucómetro, que en todo piso, en todo laboratorio está el glucómetro, agarra, pincha el dedo, mides la glucosa y sabes exactamente en qué nivel está la glucosa. Sin necesidad de estar pidiendo al laboratorio, es decir, en la cama no haces eso, para que puedas pasar la visita médica y solucionar a este paciente. Porque es un paciente que está usando manitol, pues están cargando manitol, ves todos los frascos que están entrando, están ahí colgado de dextrosa, está colgado ahí el cloruro de sodio, y de repente ves un frasco pequeño, ves amarillo que está colgado en manitol, ¿no? Entonces estamos sobrecargando, entonces por ahí puede estar la hiponatremia. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Qué cosas se manifiesta, qué manifiesta el paciente? Va a depender en qué medida está descendiendo el sodio. Entonces, inicialmente, como les decía, puede haber una conducta bizarra, alucinaciones, el paciente está con bradisíquico, bradilálico, con trastornos, ¿no? Se despierta, señor, y sí, somnoliento el paciente, ¿no? Entonces va bajando más el sodio y el paciente entra en letargia, se desorienta. Sigue cayendo el sodio, el paciente entra con náuseas, vómitos. Sigue bajando el sodio hasta con calambres musculares el paciente. Sigue cayendo el sodio menos de 110 hasta con trastorno sensorio completo. Entra a convulsionar, entra al coma el paciente. Pues va a depender en qué nivel está el sodio. O sea, lo primero que tienen que aprender cuando entren al hospital es tomar agua electrolitos, ¿no? Y de estudiantes, ustedes han hecho, los que han llevado ciclos anteriores, en la visita han tomado agua electrolitos de la arteria, se han pinchado la arteria y han sacado agua electrolitos, han corrido al laboratorio y en menos de un minuto sale el examen del laboratorio. Inyectas la sangre a la máquina y se empieza a imprimir la máquina. Y te reporta todos los electrolitos. Y está regresando inmediatamente al piso. Otra cosa que hay que buscar en estos pacientitos, otros problemas, un problema pulmonar, un problema respiratorio, infartos cerebrales o muerte. Estos pacientes, a veces, cuando están cayendo ya al coma todo, entonces pueden colapsar, hacer un paro cardíaco estos pacientes, ¿no? Hay que actuar. Y cuando hacen paro estos pacientes, el electroshock que se le descarga en el pecho no le va a reponer el sodio. Pues digo, le queman el pecho, que le hacen como tocto el pecho, y el sodio no se ha cargado. El paciente fallece. Igual pasa con el potasio. Está con una hiperpotasemia. Se hace paro el paciente y ese electroshock no le va a introducir el potasio dentro de la célula. Entonces descargan y descargan, no entra, pues. O sea, eso no es mucho más.
Entonces, ¿cómo son las sintomatologías? Hemos visto, ¿no? Dependiendo cómo va cayendo el sodio, ¿no? Pues desde síntomas leves, síntomas moderados, hasta síntomas graves, severos y muerte. Cuando va cayendo el sodio, inicialmente el paciente hace una respiración de Chaynesov, ¿no? Hace y hace un periodo de apnea y otra vez y empieza a bajar y otro periodo de apnea. Hace su respiración de Chaynesov. Hacen bradicardia, hipotermia. Los reflejos se empiezan a disminuirse, ¿no? Puede haber parálisis pseudobulbar, signos neurológicos focales raros como el extrapiramidalismo, ¿no? Puede haber incontinencia urinaria cuando el paciente ya está convulsionando el paciente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer nuestro algoritmo. Estoy frente a una hiponatremia eovolémica o hipervolémica. Y de acuerdo yo voy a ajustar mi tratamiento. ¿Qué tengo que pedir? Mi bioquímica renal, ¿no? Urea, creatinina, cómo está mi ácido úrico. Está incrementado en las hiponatremias, están disminuidas en las eovolémicas. Otro que hay que medir, siempre hay que medir el sodio urinario, el potasio urinario. Muchas veces no medimos eso. Uno, porque el laboratorio a veces no lo quiere hacer porque solamente está para la sangre y no quieren introducir orina en el equipo, ¿no? Y no te aceptan. Pero si uno quiere ser fino en el manejo, mandas a la calle a un laboratorio particular y te lo hacen. Y te reportan inmediatamente, o sea, no demora que para mañana, de acá a una hora, es inmediato. Apenas termines de inyectar la solución, esa sangre, orina, inmediatamente te imprimen la máquina. Es rápido. Tienen una gran ventaja esos equipos. Entonces, tienes a la mano, en plena visita está tu resultado. Y te vas preguntando, indagando, ya está el resultado, regresando a tu mano ya. Entonces, es fundamental medir el sodio urinario, medir cómo está mi osmolaridad urinaria, mi osmolaridad plasmática, para poder más o menos orientarme frente a qué hiponatremia estoy con el paciente. ¿Ya? Esta cosa te tienen que recordar también. La glucosa mayor a 100 miligramos te va a bajar el sodio en 1.6 miliequivalentes de sodio. Si la glucosa está en 200, vas a esperar un descenso del sodio. Si la proteína está más de 10 gramos por decilitro, te va a disminuir en 1 miliequivalente el sodio. Si el lípido está mayor a 4.6 gramos por litro, te va a disminuir igual en 1 miliequivalente tu sodio. Hay que tener siempre presente eso y hay que medir. ¿Qué enfermedades más frecuentes se observan? Se presenta con hiponatremia, ¿no? En las hiponatremias hipervolémicas sobre todo, ¿ya? Es la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, el SIGA, ¿no? Paciente con falla cardíaca o falla hepática nos van a llevar a una hiponatremia. ¿Por qué? Porque cuando hagan cardiología van a ver qué es lo que pasa, ¿no? A nivel, cuando falla el corazón, cuando hace falla cardíaca, hay un aumento en la presión auricular, ¿no? Se dilata la aurícula del corazón, hay supresión de ADH, hay diuresis de agua libre, te va a llevar a una hiponatremia hiposmolar. Hay incremento del péptido natriurético, excreción de agua y sodio, te lleva a hiponatremia, ¿no? Entonces, hay diferentes mecanismos que te pueden llevar a esa hiponatremia en la falla cardíaca, ¿no? Se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona por la pérdida del sodio y agua, ¿no? Porque está perdiéndose sodio y está perdiéndose agua en la falla cardíaca. Entonces va a haber mayor retención de agua, hiponatremia, que te lleva a una hiponatremia hipervolémica por retención de agua en cantidad. O sea, no hay fuerza cardíaca, no hay bomba en el corazón. En la cirrosis pasa lo mismo, ¿no? Primero hay una hipertensión portal, hay una vasodilatación esplácnica,
hay una hipovolemia sistémica, hay un incremento que no suprime la AH y retención de agua libre. Se retiene agua, se abre la boca por orina, se retiene agua, ¿no? Entonces, le va a dar hiponatremia con hipervolemia. El SIGAP, igual. Acá hay secreción inadecuada de hormona antidiurética por diferentes causas, problemas cerebrales, ¿no? Que te van a secretar hormona antidiurética en cantidad. Si se agrega en cantidad, se abren todas las compuertas de las aquaporines, empiezan a absorber agua en cantidad, la orina se empieza a concentrar, empieza con una orina concentrada, ¿no? Y como se retiene agua en cantidad, me diluye mi soluto, diluye mi sodio. Entonces me lleva a una hiponatremia hipervolémica. Entonces, para que todo esté en equilibrio, tiene que estar pues como en una balanza, ¿no? Uno tiene que ver cuál es el riesgo-beneficio, ¿no? Uno tiene que preguntarse, ¿el paciente tiene síntomas? ¿En cuánto tiempo se presentó esa hiponatremia? ¿En qué nivel está mi hiponatremia? ¿En qué valor está mi hiponatremia? Y de acuerdo voy a tener que estimar cuánto de sodio aparece este paciente, cómo voy a corregir este déficit de sodio, ¿no? Entonces se han creado diferentes fórmulas, diferentes autores han creado, y quizás el que más se usa es el Adroguemadías, porque el tradicional se usa, ¿no? Yo quiero saber cuánto de sodio requiero, entonces tengo que medir mi agua corporal por el sodio el sodio plasmático menos el sodio que tiene el paciente, ¿ya? Puedo calcular también el volumen. Una vez calculado mi sodio requerido, entonces digo, mi volumen va a ser el sodio requerido entre 513, que es la solución que quiero preparar, ¿no? El más sencillo y que todos lo usan, todo médico lo usa, es la Droguemadías, ¿no? Entonces, para Droguemadías, ¿qué tengo que saber? ¿Cuánto de sodio voy a preparar? Y el sodio es estandarizado, 513. ¿Cuánto está mi sodio plasmático, o sea, en mi hiponatremia? Entonces tengo que saber calcular mi agua corporal total, ¿no? Si estoy frente a un paciente varón, estoy frente a una paciente mujer, y eso calculo mi agua corporal total y le sumo más uno. Eso me va a dar la cantidad de volumen de líquido en un litro, la cantidad de sodio que estoy preparando en esa solución. Esa es la cantidad de sodio que me va a subir en el plasma sanguíneo, ¿ya? Eso lo vamos a ver mejor con fórmulas, ¿ya? Entonces, ¿qué dice Adroguemadías? Entonces voy a preparar una solución, ¿no?, que me va a subir los miliequivalentes de mi plasma sanguíneo. Entonces, ¿qué dice Adroguemadías? Que tengo que hacer una solución que tenga 513 miliequivalentes de sodio, ¿ya?, en un litro de solución, menos el sodio hallado en el paciente, ¿no? En el paciente. Esto dividido entre el agua corporal total más 1. ¿Ya? Si esta solución que voy a calcular me sale, por ejemplo, 15 miliequivalentes por litro de solución, quiere decir que si todo este litro yo ingreso al paciente, me va a subir 15 miliequivalentes en la sangre. Por ejemplo, si tengo un sodio de 110,
más 115, que si lo coloco todo eso me va a subir hasta 125. ¿No? Eso es lo que dice Droguema Díaz. Esta solución que estoy preparando me va a subir. Si, por ejemplo, lo que estoy preparando no sale 15, ¿ya? De repente por ahí me sale, no sé, 8 miliequivalentes. Quiere decir que esa solución que estoy preparando, y si lo añado a un paciente que tiene 110 miliequivalentes, más 8 me va a subir a 118. ¿No? Esa es la solución que prepara Droguema Díaz. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sacamos ese 513? Eso también tienen que aprender a sacar, ¿no? Entonces, ustedes agarran un cloruro de sodio, ¿ya? Un cloruro de sodio al 0.9%. Tiene 1 litro. Eso en todos los hospitales también, el frasco colgado de cloruro de sodio, ¿no? Este cloruro de sodio, ¿cuántos miliequivalentes tiene? Tiene 154 miliequivalentes de sodio y tiene 154 miliequivalentes de cloro. Pero a mí, ¿qué me interesa? Solamente me interesa el sodio. El sodio de acá. ¿Ya? Pero si me piden cuánto es la osmolaridad de este cloruro de sodio, ya, si me piden osmolaridad voy a sumar, ¿no? ¿Cuánto sale? 308 miliosmoles en 1 litro de solución. Es la cantidad de miliosmoles que trae ese cloruro de sodio. Por eso decimos que este cloruro de sodio es casi isoosmolar al plasma. No es igual. La osmolaridad del plasma está en 284 más menos 4. Entonces casi se acerca a la osmolaridad. La dextrosa, si calculamos su osmolaridad de la dextrosa, tampoco llega a 284, 85, no llega. Es un poco menos, 270. Entonces, casi son isoosmolares, pero no llegan a ser isosmolares. ¿Ya? Borramos esto para que no se equivoquen. Entonces, si yo tengo en este cloruro de sodio 154 miliequivalentes de sodio, y a Droguema Díaz que tengo que llegar a 513. Acá tengo que llegar a 513, ¿no? Entonces, si quiero llegar a 513, digo, ya, ¿cuánto me falta? Digo, 513 menos 154, ¿cuánto es? ¿Están chicos ahí o si se fueron por mí? 359, doctor. Ya, ahí una despierta. 305, o sea, me faltaría 359 miliequivalentes. ¿Cómo voy a completar ese 359 miliequivalentes acá? Pues digo, ya. Entonces tengo ampollitas, los hipersodios. Eso también lo ven cuando vayan al hospital. Van a ver esas ampollitas, ¿no? De cloruro de sodio. Dice al 20%, en 20 mililitros. ¿No? Son los hipersodios. O sea, cada ampollita trae 20% de cloruro de sodio. Por eso siempre digo a los alumnos, prueben, agarren el cloruro, enfermero, unos chorritos en la mano, quiero probar, ¿no?
Este cloruro de sodio que ven al 9%, que es casi isosmolar, es salado. Lo que está acá es mucho más salado todavía. Vamos a cargar de soluto a ese paciente. Esa ampollita, ¿cuántos miliequivalentes me trae? Porque eso tengo que saber. Los chicos que están rotando ya saben calcular, ya saben resolver, ¿no? ¿Quién sabe sacar? Llamo al azar. A ver, ¿cuántos alumnos hay? 41. 40 alumnos. Y la primerita que aparece, Adelí. Doctor, sí, un momentito, por favor, lo voy a sacar. Ya, muy bien. Sí, ay. Todos agarren lápiz y papel, ¿ah? ¿Alguien ya lo tiene?
Doctor, disculpe, no se le está escuchando hablar. Ya les decía, si me piden preparar una solución al 3%, ¿no? Esa solución al 3% es el 513. 513, ya de memoria sabemos eso. Entonces yo digo, 3 gramos, esta solución al 3% viene en 100 mililitros. Entonces 30 gramos habrá en 1000 mililitros, que equivale a 1 litro. Entonces yo tengo que saber calcular cuánto es mi peso molecular del cloruro de sodio, ¿no? Entonces digo, mi peso molecular del cloruro de sodio, ¿no? 1 por, ¿cuánto es el cloro? 35.5, el sodio 23, sumo todo eso, me sale 58.5. Ese es mi peso molecular. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo mi osmolaridad, ¿no? En 1 litro de solución, ¿no? Yo voy a calcular la osmolaridad en 1 litro de solución. ¿Qué dice la fórmula? Tengo que tener una masa sobre el peso molecular por la valencia y por 1000. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es mi masa? Tengo 30. ¿Cuánto es mi peso molecular? 58.5. Mi valencia es 1 por 1000, porque quiero miliosmoles. ¿Cuánto sale eso? 51.28. ¿Sí sacaron? Sí, doctor. Debe salirte 512.8. Entre 58.5 igual. Sí sale 512, doctor. Igual 512.8. ¿Ya? Entonces, esto ya lo redondean. Ya no dicen 512 puntos, ya vamos a redondear que sea 513. ¿No? Lo redondean. Entonces estamos acá. Estoy sacando 513. Igual voy a hallar en esta ampollita que estoy sacando. Tengo que sacar cuántos miliequivalentes hay acá. ¿No? Tengo mi soluto y tengo mi solvente. Entonces tengo 20%, que quiere decir que 20 gramos en 100 mililitros. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que tengo 200 gramos en 1 litro. ¿No? A ver, ¿saben cuánto sale? $3,418.8. 3.418.8. Está sacando en este volumen. Ah, no, en 1 litro. En ese volumen, porque es una ampollita chiquita. 4 gramos, doctor. Ok, 4 gramos. Claro. Porque ¿esta cuánto equivale? Equivale a 0.02 litros. Entonces habrá X gramos. X va a ser igual a ¿cuánto? Multiplica, te sale 4 gramos. Esa es mi masa. Si tengo la masa de 4, entre mi peso molecular, que ya es 58.5, por 1 por 1000, ¿cuánto sale? 68.37 miliequivalentes, doctor. 68.37. ¿No?
Se lo redondean a 68.4. O sea, quiere decir que esta ampollita trae 68.4 mil equivalentes en este volumen de acá. ¿Ya? Entonces, si ya sé que esta ampollita me trae 68.4, entonces voy a borrar esto para no confundirnos. Entonces digo, si me faltaba 359, caramba, 359 mil equivalentes, entonces ¿cuántas ampollas debo añadirle a esto? Entonces lo divido entre 68.4. ¿Cuánto sale? 5.24, doctor. 5.24. O sea, en conclusión dicen 5 ampollitas y media. Las 5 ampollas y media voy a añadirle a este frasco de acá para llegar a una solución al 3% de hipersodio. Cada ampolla trae 20 mililitros, por 5 tengo 100, más mitad, media ampollita tengo 110. O sea, el volumen que estoy añadiéndole va a ser de 110. Para que no sea 1 litro 110, pues a este cloruro de acá le voy a sacar 110. Le saco ese cloruro, le añado esas ampollas y mi volumen sigue siendo 1 litro. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Entonces preparo mi solución al 3% y empiezo a calcular mi sodio que voy a administrar a mi paciente. ¿Ya? Si tengo yo una mujer que pese 40 kilos y tiene un sodio, no sé, de 112, ¿no? Entonces quiero corregir ese sodio. Entonces, ¿qué voy a usar? Mi adroguemadías. Entonces, máximo mi corrección tengo que llevarle a 122. O sea, 10 mil equivalentes es lo máximo que puedo corregir en este paciente. No puedo pasar, ese dicen las guías, entre 8 y 10 mil equivalentes en 24 horas. Entonces, lo máximo tengo que llevarlo a 122, no más. Entonces, calculo mi adroguema días y digo, tengo mi solución ya preparada, mi cloruro preparado con mis ampolitas, he llegado a 513 mil equivalentes. ¿Cuánto es el sodio del paciente? 112. ¿Ya? ¿Cuánto es el agua corporal total? ¿Cuánto es el agua corporal total? Claro, por 0.5, 40 por 0.5, 20. 20 más 1, 21. ¿Cuánto sale esa respuesta? ¿Cuánto sacó el resto? 19.1. Sí, doctor, 19.1. Todos sacaron igual. Sí. Ya. Como es 19.1, ya consideramos 19. O sea, ¿qué quiere decir? Estos 19 mil equivalentes ahí que estoy preparando en esa solución, es la cantidad de sodio que me va a subir el paciente. Si mi sodio está en 112, si yo le añado todo este litro, le voy a infundir a ese paciente, ¿a cuánto subiría mi sodio si le introduzco todo ese litro de solución a ese paciente? A 131.000 equivalentes. A 131 mil equivalentes. ¿Es el objetivo? No. Tengo que llevarla hasta 122 máximo.
Entonces, ¿cuánto de volumen debo añadirle, debo administrarle a ese paciente? O sea, mi objetivo es llevar a 122, ¿no? Entonces, ¿cuánto de volumen de acá le voy a añadir? 9.000 equivalentes. Entonces, regla 3 simple, ¿no? Si 10.000 equivalentes hay 1 litro de solución, ¿ya? Entonces digo, quiero solamente 10.000 equivalentes. ¿En cuánto de volumen habrá esto? ¿Cuánto sale eso? Sale 526 526.3. Claro, solamente 526 mililitros voy a tener que administrar a este paciente. Si yo administro 526, le infundo a este paciente, entonces voy a llegar con seguridad a 122.000 equivalentes. Es la cantidad de volumen que debo darle a ese paciente. El resto de volumen debe quedar en el frasco. Y al día siguiente le añado nuevamente hasta cuánto quiero subirle. Ya estoy en 122. Le puedo seguir corrigiendo y seguir aumentando lentamente ese sodio. ¿Qué pasa si el paciente pesa 80 kilos? Ya no es 40, pesa 80 kilos. Va a variar todo, ¿no? Va a variar este valor que está acá. Entonces va a depender frente a qué paciente estoy, frente a qué sexo estoy y qué sodio le he dosado a ese paciente y cómo quiero corregirlo, ¿no? Eso es lo que está hablando en estas guías. O sea, no te dicen todo lo que estamos haciendo, pero ya te dicen en resumen todo lo que se debe hacer, ¿no? Te dicen de frente que solución al 3%, entre 0.5 a 1 miliequivalente por hora, una vez hidratado, ponle furosemida, que esto y aquello, ¿no? Y eso es todo lo que habla en las guías, en las es un ejercicio que se está calculando lo tradicional y con la droga en Marías, ¿no? No van a reemplazar la pizarra que hemos hecho. Si yo corrijo muy rápidamente el sodio, si yo corrijo rápidamente, o sea, si yo, por ejemplo, estoy frente a este paciente y por ahí, ¿no? le infundí todos estos 19 miliequivalentes, le voy a llevar a 131. Entonces, cuando yo sobrecargo de soluto hacia ese paciente, ahí es donde se produce la hemorragia cerebral. Eso se llama la mielinolisis pontina. Estoy sobrecargando de soluto en el vaso sanguíneo, que es el extravascular. ¿Y qué pasa con mi intravascular? Se empieza a crenar, se empieza a disminuir, porque el agua pasa del intracelular al extracelular para tratar de diluir ese exceso de soluto. Entonces crena la célula y eso pasa en el cerebro. Se chupa, como dice el cerebro, y se rompen vasos sanguíneos y hace una hemorragia. Es lo que se conoce como una mielinolisis pontina. Y eso es por eso no puede corregir rápidamente, es corregir lentamente. Si no, el paciente fallece después al día siguiente. ¿Qué síntomas te trae la mielinolisis pontina? Primero va a haber paraparesia, disfagia, disartria, diplopía en el paciente, ¿no? Pérdida de conciencia, estupor, coma y muerte en el paciente. Por eso la corrección es lenta, despacio, en 24 horas, no se desesperen. No más de 8 o 10 miliequivalentes de sodio en 24 horas. ¿Ya? Es una conclusión que la hiponatremia es un disturbio eléctrico frecuente, puede ser aguda o puede ser crónica, está relacionado con una alta mortalidad,
¿ya? Se presentan diferentes patologías como la ICC, la cirrosis hepática. El diagnóstico diferencial es un reto para el médico, ¿no? El tratamiento, algunos dicen, no, corregir en 4 horas, en 6 horas, en 24 horas, dependiendo cómo uno domine. Si yo quiero corregir en 6 horas, tengo que estar sentado con el paciente las 6 horas corrigiendo y evaluando. Pero si les dejo que alguien lo corrige y me voy, entonces mejor no hago nada. ¿Ya? La hipernatremia, para terminar, también es un trastorno frecuente, ¿ya? Cuando el sodio está por encima de 145 miliequivalentes, ¿no? Entonces, esto también es frecuente, se presenta sobre todo en pacientes hospitalizados. Es de alta mortalidad también en la hipernatremia, o sea, está sobrecargado de soluto el cuerpo. ¿Quiénes sufren más? Los extremos de la vida, los niños pequeños, los ancianos, pacientes muy enfermos que no responden, ¿no? Y tiene alta mortalidad, igual que la hiponatremia, es altamente mortal, y peor si no corrijo como debería ser, ¿no? Entonces, ¿cuál es la etiología de la hipernatremia? Se puede producir uno por pérdida de sodio, o sea, yo estoy perdiendo sodio, ¿no? Mi agua está normal, ¿no? ¿Por dónde pierdo sodio? Puede ser por vía renal o por vía extrarrenal. Si es por vía renal, tengo que ver si estoy produciendo una diuresis osmótica usando soluciones que me estén haciendo que yo pierda muchas sustancias, ¿no? O estoy perdiendo por diarreas, vómitos, sudoración excesiva, ¿no? Entonces tengo que evaluar eso. Otro puede ser por pérdida solamente de agua. He perdido solamente agua y mi sodio está normal en mi cuerpo, pero se empieza a subir mi soluto porque perdí agua. Entonces, hiperconcentrado en mi extracelular. ¿Dónde pasa eso? Igualito veo si es pérdida renal o es extrarrenal. Si es renal, tengo que ver si es una diabetes insípida central o es una diabetes insípida nefrogénica. En la central hay un déficit de vasopresina o ADH. En la nefrogénica está normal mi ADH, pero no actúa en mis túbulos. Hay una resistencia a nivel de los túbulos a la vasopresina o a la ADH. Por eso se diferencia si es central o nefrogénica. En extrarrenales, igual pacientes que están, por ejemplo, en intubación, intubados, en ventilador mecánico, pacientes que han estado expuestos al calor, ¿no? Que han estado pacientes en el desierto, por ejemplo, cruzando el desierto, o ahora en el verano, ¿no? Pacientes que están en un calor extremo, pierden cantidad de sudor, se hiperconcentra el extracelular y hacen hipernatremia a estos pacientes. Otro puede ser que mi agua está normal, pero estoy aumentando el sodio en mi cuerpo, ya sea por causa iatrogénica, ¿no? Que estoy colocando en una solución hipertónica, como en el caso anterior, estoy corrigiendo una hipernatremia con una solución hipertónica, no me doy cuenta, segundo día pasa otro médico, dice idem, igual tratamiento, le siguen sobrecargando de solución hipertónica, tercer día siguen cargando, se han ido al otro extremo, ¿no? Ya no corrigieron, se han ido a la hipernatremia. ¿Ya? En los síndromes de Kuhn, síndrome de Cushing, pacientes que se ahogan en el mar, en el agua salada, entonces uno tiene que ver. Entonces la hipernatremia puede ser mixtas, ¿no? Que se pierde agua y sodio, que disminuye el agua y sodio, o que esté perdiéndose mucha agua o que esté ganándose mucho sodio. Eso tiene que evaluar, hacer su algoritmo igual. Las causas son múltiples, van a ver en todos los libros las causas son múltiples, por pérdidas insensibles, diabetes insípida, diabetes nefrogénica, ¿no? Causas renales, están usando diuréticos, los pacientes están perdiendo mucha agua y menos sal. Causas gastrointestinales, diarreas, vómitos, fístulas, tercer espacio. Causas cutáneas, sudoración profusa, los grandes quemados.
Las causas respiratorias, pacientes que están en ventilación mecánica permanente, pacientes que están ganando sodio hipertónico, están infundiendo bicarbonato de sodio, no les ponen 4, a veces 6 ampollas, pónganle, o 2 ampollas cada 8 horas. Si no saben cuánto de sodio estoy cargando a ese paciente, tiene que calcular, agarrar su lápiz y papel y cuánto de sodio estoy cargando a ese paciente. Nunca repitan lo que el otro colega hace. Ustedes se resuelvan, agarran lápiz y papel. ¿Cuál es el cuadro clínico de estos pacientes? Igual, similar a la hiponatremia. El paciente entra primero con un mal estado mental, agitación, irritabilidad, letargia, estupor, y al final llega al coma y es muerto en el paciente. ¿No? Entonces hay que verla frente a cómo está su osmolaridad en el plasma, cuántos miliosmoles está el disoluto. El cuadro clínico va a depender. ¿Cuándo se manifiesta ya florido el cuadro? Cuando pasa de 160 equivalentes, ¿no? Cuando el suyo está más de 160 y ya es florido. Acá tenemos sí o sí tenemos que corregir. Y corregir con soluciones salinas isotónicas. Y bonito que la anterior pedimos nuestro hemograma, glucosa, urea, creatinina para mirar electrolitos, calculo mi osmolaridad y voy corrigiendo el problema lentamente también. Es un algoritmo similar que está en los libritos de nefrología al día, ¿no? Igual acá tengo que medir mi osmolaridad plasmática frente a mi osmolaridad urinaria y mi potasio como está, ¿no? Para determinar frente a qué estoy, ¿no? Por siempre les digo, cuando pidan sodio urinario también. Y el potasio urinario. Siempre. Nos ayuda bastante eso para el buen manejo. Igualito acá, tiene su algoritmo para corregir. Si estoy frente a una hipernatremia por pérdida de agua, ¿no? Uno tiene que corregir, ¿no? Si estoy cargado de agua y quiero forzar la salida de agua, tengo que darle un diurético, ¿no? Si tengo poco volumen y tengo mucho soluto, tengo que darle agua pura, o sea, agua destilada. Entonces le cargo un agua destilada y voy diluyendo lentamente esa hipernatremia. Pero si estoy usando soluciones hipertónicas, tengo que suspender. Estoy usando manitol, estoy usando, no sé, pues, otros osmolitos, estoy corrigiendo mi hiponatremia. Si ahí del otro lado tengo que suspender, corregir lentamente. ¿Cómo corregimos? Generalmente se da una solución isotónica, el isoosmolar, ¿no? O puedo usar también soluciones como la glucosa. La glucosa, por ejemplo, la glucosa al 5% solamente tiene miliosmoles, pero no tiene miliequivalentes, ¿no? El agua pura no tiene ni miliosmoles, no tiene ni siquiera miliequivalentes, está en 0 todo cada uno. Entonces uno tiene que elegir con qué cosa quiero corregir. Ya dependiendo frente a qué estoy. Si estoy hipovolémico, está bajo en volumen, entonces corrijo mi extracelular con una solución isotónica. Si es euvolémica, si el volumen está casi normal, la dextrosa a veces se va generalmente al intravascular, al extravascular, o sea, vamos compartimentos. En cambio, el cloruro es más intravascular, ¿no? Por eso cuando hay un sangrado, por ejemplo, paciente con sangrado, entonces tengo que elegir uso dextrosa o uso cloruro. Yo quiero corregir mi intravascular, entonces uso cloruro del sodio, ¿no? Entonces hay otros tratamientos que se pueden usar cuando hay problemas ya de SIGA, ¿no? Desmopresina, clopropamida, otras cosas que se pueden usar. En el primer cuadrito de las hiponatremias veíamos cómo corregimos el volumen de agua
el déficit de agua, si estoy frente a un exceso o frente a un déficit. Entonces, lo mismo para calcular el déficit, de acuerdo al peso, ¿no? Voy a calcular mi agua corporal total. El objetivo es disminuir lentamente el sodio, 1 miliequivalente por litro por hora, sin desesperarse. Igualito es la mnemotecnia, 8 a 10 miliequivalentes, bajar lentamente. Si estoy en 160 de sodio, que lo lleve a 150, estoy tranquilo, o le lleve a 152, estoy tranquilo y feliz. O sea, lento, o sea, nunca llevarlo al objetivo de frente, bajar lentamente. ¿Ya? Y para eso tenemos en el mercado diferentes soluciones que están en venta, al gusto del cliente, al gusto del laboratorio, fabrican cada laboratorio, saca diferentes ampollitas, diferentes tamaños, formas, concentraciones. No sé si para confundir al médico, para confundir a la enfermera, para confundir no sé a quién, ¿no? Pero como el médico sabe calcular, calcula todo eso lo que está escrito acá, ¿no? Entonces, una solución salina, por ejemplo, al 9% tiene 154 miliequivalentes de sodio y cloro. Sumo estos dos, me da mi osmolaridad, ¿no? Si tengo una solución salina al 0.45, tiene la mitad de esa solución, tiene la mitad de estos miliosmoles. Al 3% hemos calculado, tiene 513 aproximadamente. 513 de sodio y 513 de cloro. Si sumo estos dos, tengo 1026 miliosmoles por litro. ¿No? Las ampollas al 20% que hemos calculado. Igual, acá te dan un volumen de 10 mililitros. Otros vienen de 20, otros vienen de 15, otros vienen de 10. Varía la concentración. Dependiendo cómo te ven, uno tiene que calcular. Igual, el Ringer, el lactato de Ringer, que se usaba antes, cuando apareció el lactato se usaban bastante, ahora que de desuso. Los bicarbonatos, igual, la glucosa, no tiene nada de miliequivalentes, pero sí tiene osmolaridad, ¿no? Entonces y esto es poco, ¿eh? Cuando ustedes vayan al hospital, hay cantidad de frascos y ampollas que están ahí amontonadas ahí. Uno tiene que saber usar esos frascos, esas ampollas. Entonces, el sodio, ¿cuánto sodio necesita un adulto normal? De 80 a 100 gramos de sodio en el cuerpo. O sea, está esa cantidad. Nosotros normalmente en una ingesta que comemos en nuestra dieta, más o menos aproximadamente comemos 2.4 gramos de sal, de sodio. Entonces, 1 gramo de sal nos da aproximadamente 17 miliequivalentes de sodio. Gramo de sal. 1 gramo de sodio nos da 43.6 miliequivalentes. ¿Ya? Y sí, entonces tenemos que calcular esto, la osmolaridad, para saber exactamente cuánto está mi osmolaridad plasmática. Ese es, como les decía al principio de la exposición, es como preguntar el nombre y apellido al alumno, ¿no? ¿Cuál es la osmolaridad de este paciente que voy a ver? Estoy rotando nefrología. Lo primero que tienen que saber calcular. ¿Bien? Eso es todo, chicos. Ya deben estar cansados. Pero practiquen, resuelvan. Si no practican, se van a olvidar. Listo, chicas, chicos, nos vemos el viernes. Ya empezamos a entrar ya potasio. La siguiente semana ya estamos calcio y fósforo. Estamos ya preparados casi para el examen.